Existe un tipo de riqueza que no aparece en las redes sociales, que no se muestra en autos de lujo ni en fotos de viajes. Una riqueza silenciosa, sólida, que comienza en un lugar que casi nadie mira, dentro de la propia casa. Mientras el mundo corre tras el dinero, el estatus y el reconocimiento, la palabra de Dios revela un camino mucho más profundo, seguro y verdadero para quien busca la prosperidad. El Salmo 128 no es solo una poesía hermosa, en realidad es un manual de vida, un mapa que muestra dónde nace la verdadera prosperidad. Y lo más sorprendente es que comienza con una afirmación que va en contra de la lógica de la sociedad moderna. Dice así: «Cuán feliz es el que teme al Señor, el que anda por sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y próspero». Observa que antes de hablar de prosperidad, el texto habla sobre carácter espiritual, sobre el temor a Dios, sobre elecciones y sobre caminar por los caminos correctos. Esto ya nos da una advertencia. Según Dios, la base de la riqueza no es simplemente ganar dinero. La base de la riqueza es espiritual. Es una vida alineada con principios eternos que se reflejan en actitudes diarias. Tal vez ya hayas notado que hay personas que acumulan dinero, pero viven rodeadas de conflictos, peleas familiares, ansiedad y vacío. Y por otro lado, están aquellos que tal vez no están en los reflectores de la riqueza aparente, pero viven una vida de paz, equilibrio, seguridad y verdadera satisfacción. Este salmo nos enseña que la prosperidad no es solo cuánto tienes en el banco, sino cuánto construyes en tu vida, en tu carácter, en tu trabajo y principalmente dentro de tu hogar. La prosperidad comienza en el hogar. Comienza cuando existe orden, amor, respeto y alineación con los principios de Dios. Y cuando esto sucede, todo lo que está fuera comienza a alinearse. También el trabajo comienza a dar fruto. Se abren puertas. La felicidad deja de ser un concepto lejano y pasa a ser una realidad diaria. La verdadera abundancia no se limita a ganancias financieras, sino que trasciende a todas las áreas de la vida. Quien entiende esto nunca más verá la riqueza de la misma manera, porque se da cuenta de que la prosperidad que dura, que permanece y que se multiplica, es aquella que tiene raíces profundas. Y esas raíces se plantan en la fe, en el temor a Dios y en el compromiso con los principios que Él estableció. Por eso esta reflexión es una invitación, un llamado para que mires menos hacia afuera y más hacia adentro. Que entiendas que la mayor inversión que puedes hacer no está en la bolsa de valores ni en activos financieros. Está en tu hogar, en tu vida, en tu relación con Dios. Porque de allí nace todo lo que es verdaderamente próspero. Si crees en esta verdad, escribe en los comentarios: «Mi prosperidad comienza dentro de mi casa». Declara esto y que esta sea una semilla plantada hoy en tu vida. Antes de continuar, si deseas acelerar tu camino hacia la prosperidad en todas las áreas de la vida, necesitas conocer el mapa de la prosperidad. Es un programa completo, con entrenamientos, estrategias, guías, planillas y un plan de acción claro para transformar tu vida este año. Y lo mejor, cuesta menos que una pizza. Miles de personas ya están aplicando este método y obteniendo resultados extraordinarios. El enlace está en el primer comentario fijado. Echa un vistazo antes de que desaparezca. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El cimiento de la riqueza. El temor al Señor. El Salmo 128 comienza con una declaración poderosa. «Cuán feliz es el que teme al Señor, el que anda por sus caminos». Esto revela que antes de cualquier cosa, antes del trabajo, antes del dinero, incluso antes de los resultados, existe un principio que sustenta todo: el temor a Dios. ¿Pero qué significa realmente temer al Señor? Lamentablemente muchas personas interpretan esto de manera equivocada, como si fuera miedo, pavor o temor. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. Temer a Dios es reconocer quién Él es vivir con conciencia de que hay un Dios soberano, justo, amoroso y que gobierna todas las cosas. Temer es honrar, es poner a Dios en el centro de las decisiones, es entender que la vida no se trata simplemente de hacer lo que se quiere, sino de vivir alineado con principios que no cambian. El temor al Señor es el cimiento invisible de toda vida próspera. Es lo que nadie ve, pero lo que sostiene todo. Es como la fundación de un edificio. Quien mira desde afuera no la ve, pero sin ella ninguna estructura se mantiene en pie. Es este temor el que guía las elecciones, el que define los límites, el que moldea el carácter y el que abre las puertas de la verdadera prosperidad. El libro de Proverbios refuerza esto de manera clara cuando dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Es a partir de este temor que nace la disciplina, la prudencia, la capacidad de tomar decisiones correctas y de construir una vida sólida. Y aquí está un gran secreto que muchas personas no perciben.
La prosperidad no comienza cuando cierras un gran negocio. No comienza cuando recibes un aumento, una herencia o aciertas en una inversión. Comienza cuando decides conscientemente vivir según los principios de Dios. Vivir con temor es entender que existe un bien y un mal. Es rechazar la corrupción, aunque parezca un atajo fácil. Es decir no a lo que compromete tus valores, aunque eso signifique esperar más tiempo por los resultados. Es trabajar con honestidad, es ser justo en los negocios, es tratar a las personas con respeto, es cuidar de tu hogar con esmero y responsabilidad. Cuando eliges este camino, Dios honra tus elecciones, porque el temor al Señor no solo genera paz interior, también genera puertas abiertas, favor, oportunidades y crecimiento. Dios se agrada de quienes lo honran y recompensa a aquellos que deciden caminar según sus principios. Muchas personas viven buscando fórmulas mágicas para enriquecerse. Buscan atajos, estrategias, esquemas, métodos rápidos, pero ignoran que la verdadera riqueza comienza en lo invisible, en lo secreto, en la relación con Dios. Y quien construye sobre este cimiento jamás será derribado. El temor al Señor no es una opción, es la base. Es el primer ladrillo en la construcción de una vida próspera, plena y verdaderamente bendecida. Capítulo 2. Caminar en los caminos de Dios. Disciplina, ética y propósito. El salmista no solo habla sobre temer al Señor, también deja claro que es necesario caminar por sus caminos. Esto tiene un significado mucho más práctico de lo que muchos imaginan. Temer es la base interna, es el corazón alineado con Dios. Pero caminar en los caminos del Señor es transformar esa fe en práctica diaria. Es vivir en la rutina lo que se cree en el Espíritu. Caminar por los caminos de Dios significa ante todo tener disciplina, porque los principios divinos no son sugerencias, son direcciones. Nos muestran un camino que cuando se sigue, inevitablemente conduce a la verdadera prosperidad. Y la disciplina no es solo hacer lo correcto cuando es fácil, es continuar haciendo lo correcto cuando es difícil, cuando nadie está mirando, cuando todo parece sugerir que hay un camino más rápido, más fácil, pero que no es correcto. Vivir de esta manera requiere una ética innegociable. En un mundo donde muchos relativizan los valores, ser una persona que camina por los caminos de Dios es muchas veces nadar contra la corriente. Es decir, no a los negocios deshonestos, a las ganancias que comprometen tu integridad, a las relaciones que desvían del propósito. Y al mismo tiempo, es decir sí al trabajo honesto, al compromiso, a la excelencia, al respeto y a la verdad. También hay un elemento profundo que acompaña esta caminata, el propósito. Dios no nos llamó para simplemente sobrevivir, no nos puso en el mundo solo para pagar cuentas y esperar que pase el tiempo. Hay un propósito divino que acompaña a cada uno de nosotros. Y cuando elegimos caminar por los caminos de Dios, ese propósito comienza a revelarse. Aparece en el trabajo que hacemos, en la manera en que impactamos la vida de las personas, en la transformación que generamos a nuestro alrededor. Caminar por los caminos del Señor es entender que el trabajo no es un castigo, por el contrario, es una bendición. Es una oportunidad para desarrollar dones, generar valor, producir frutos que bendicen tanto nuestra vida como la de los que nos rodean. Y es por eso que el Salmo afirma: comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y próspero. Percibe que la prosperidad aquí no viene de la suerte, no viene de atajos, no viene de trucos, es fruto. Y el fruto solo nace donde hay cultivo, solo crece donde hay disciplina, cuidado, trabajo continuo y alineación con los principios correctos. Quien planta según los caminos de Dios, cosecha resultados que no pueden ser robados ni destruidos. Existe una gran diferencia entre enriquecerse de cualquier manera y prosperar según los caminos del Señor. El primero puede generar dinero, pero no genera paz. El segundo no solo trae provisión, sino también seguridad, alegría y sentido para la vida. Por eso quien decide caminar por los caminos de Dios no busca solo riqueza, busca construir algo que tenga valor eterno, algo que permanezca, que bendiga generaciones y que sea un testimonio vivo de que cuando ponemos a Dios en el centro todo se alinea, todo prospera, todo florece. Capítulo 3. El fruto del trabajo, la prosperidad que viene del esfuerzo bendecido. El Salmo 128 deja algo muy claro: comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y próspero. Esta frase encierra un principio poderoso y a la vez muy ignorado hoy en día. Dios no promete enriquecer a quienes viven en la pereza, esperando milagros sin acción o buscando atajos fáciles. El texto habla de fruto, y el fruto es resultado de trabajo, esfuerzo, siembra y cuidado constante. Hay un detalle muy importante aquí. El salmista no dice que vivirás del fruto de la suerte, ni del fruto de la astucia, ni del fruto del azar.
Él dice que vivirás del fruto de tu trabajo. Y este es un principio divino que nunca falla. Dios bendice las manos diligentes, honra a aquellos que trabajan con honestidad, con excelencia, con dedicación. Muchas personas pasan su vida esperando que las cosas simplemente sucedan. Esperan que Dios haga un milagro financiero, que una oportunidad caiga del cielo o que de repente la vida cambie de la nada. Pero la propia palabra nos enseña que el camino hacia la prosperidad está en el trabajo honesto, constante y bien dirigido. Y no es cualquier trabajo. Es un trabajo que nace de un corazón que teme a Dios y que anda en sus caminos. Hay una gran diferencia entre trabajar solo para sobrevivir y trabajar entendiendo que eso forma parte de un plan más grande. Quien trabaja solo por necesidad vive cansado, frustrado y muchas veces infeliz. Pero quien entiende que su trabajo es un canal de bendición, tanto para su vida como para su familia y para los demás, encuentra propósito y satisfacción incluso en las tareas más simples. El fruto del trabajo no es solo dinero, es paz interior, es seguridad, es la alegría de ver los resultados de las propias manos. Es la certeza de que no se engañó a nadie, ni pasó por encima de nadie, para que la prosperidad llegara. Es un tipo de prosperidad que no pesa, que no genera culpa, que no exige máscaras, que no roba el sueño. Y hay algo aún más profundo. Cuando la Biblia habla sobre comer del fruto de tu propio trabajo, también está hablando sobre autonomía, sobre libertad. La persona que teme a Dios, que anda por sus caminos y trabaja correctamente, no depende de la suerte, de favores o de circunstancias externas. Ella construye su prosperidad con sus propias manos bajo la bendición de Dios, y esto es liberador. La verdadera prosperidad no viene de esperar el mejor gobierno, una economía ideal o circunstancias perfectas. Nace de la combinación de principios espirituales sólidos, con trabajo disciplinado y constante. Quien entiende esto no vive ansioso por el mañana, porque sabe que está sembrando semillas hoy que a su debido tiempo darán fruto. Y no es cualquier fruto, es un fruto bueno, abundante, que genera satisfacción, que sustenta la vida, que bendice a la familia y que deja un legado. Ese es el plan de Dios. Y es así como la verdadera riqueza comienza a manifestarse. No es magia, es principio. Y los principios funcionan para quien los aplica. Capítulo 4. La familia, el primer territorio de tu prosperidad. Existe una verdad que a menudo se ignora en el mundo moderno, pero que las Escrituras dejan absolutamente clara. La verdadera riqueza comienza dentro del hogar. El Salmo 128, al describir la prosperidad, no habla solo de dinero, trabajo o logros externos. Trae una visión mucho más amplia y profunda, mostrando que la mayor manifestación de la bendición de Dios comienza en el entorno familiar. Cuando Dios bendice a alguien, esa bendición no es solo individual, se derrama dentro del hogar. Se manifiesta en el matrimonio, en los hijos, en el ambiente de la casa, en las relaciones que sustentan la vida. Por eso, entender que la prosperidad comienza en la familia no es solo una cuestión espiritual, es también una cuestión práctica, porque de nada sirve conquistar el mundo exterior si dentro de la casa reina el caos, la discordia, el desacuerdo y el vacío emocional. El mundo moderno muchas veces nos engaña sutilmente, promoviendo la idea de que el éxito está en acumular bienes, en el reconocimiento externo, en la carrera desenfrenada por más. Y en este proceso, ¿cuántas familias son destruidas? ¿Cuántos hogares son olvidados? ¿Cuántos matrimonios se rompen porque uno de los dos estaba tan ocupado buscando el éxito que se olvidó de lo que realmente importa? El salmista hace hincapié en que el hombre que teme al Señor, que anda por sus caminos y vive del fruto de su trabajo, encuentra felicidad y prosperidad primero en su hogar. La esposa es comparada con una vid fructífera, símbolo de alegría, abundancia, dulzura y productividad. Y los hijos como brotes de olivo alrededor de la mesa representan continuidad, bendición, fuerza y legado. Esto significa que la familia no es solo un espacio de convivencia. Es un campo fértil, un territorio sagrado donde la prosperidad se manifiesta de manera concreta. Es en la familia donde se aprenden los valores. Es allí donde se transmite fe, carácter, responsabilidad y amor. Y es allí donde se experimenta la verdadera alegría, esa que ningún dinero en el mundo puede comprar. Por eso, cuidar de la familia no es un obstáculo para la prosperidad. Al contrario, es la base misma de ella. Un hogar saludable, lleno de amor, respeto y temor a Dios, se convierte en un ambiente donde todo florece, donde hay fuerza para trabajar, motivación para crecer, equilibrio emocional para enfrentar desafíos y alegría para celebrar los logros. La verdadera prosperidad no está en una cuenta bancaria llena, pero vacía de afecto, amor y paz.
Está en ver tu hogar en orden, a tus hijos creciendo con valores sólidos, tu matrimonio fortalecido, tu mesa llena no solo de alimentos, sino de comunión, de conversaciones sinceras, de risas, oraciones y propósito. Cuando Dios bendice, empieza por la casa, porque si la bendición no cabe dentro de tu hogar, no tiene sentido. Por eso, la verdadera prosperidad siempre comienza donde los ojos del mundo no suelen mirar, dentro del hogar. Capítulo 5. Felicidad y prosperidad. El resultado natural de los principios de Dios. El Salmo 128 revela un principio que, cuando se comprende, transforma por completo la visión sobre la prosperidad. La felicidad y la prosperidad no son recompensas que Dios entrega de forma aleatoria, ni privilegios reservados para unos pocos afortunados. Son, en realidad, el resultado natural de quien elige vivir según los principios de Dios. Observa cómo el texto es claro. Cuán feliz es el que teme al Señor, el que anda por sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y próspero. La felicidad aquí no es un sentimiento momentáneo, no es fruto de las circunstancias, ni depende de los vientos favorables de la vida. Nace del alineamiento con Dios, del caminar dentro de sus principios, de vivir una vida coherente, íntegra y llena de propósito. Muchas personas pasan su vida buscando la felicidad en las cosas, en los logros, en acumular. Y cuando finalmente alcanzan lo que imaginaban que les traería satisfacción, se dan cuenta de que siguen vacíos, inquietos, insatisfechos. Esto ocurre porque la verdadera felicidad no está en lo que se tiene, sino en quién se es y en cómo se elige vivir. Cuando alguien decide temer al Señor, vivir dentro de sus caminos y trabajar con honestidad y dedicación, la felicidad deja de ser una búsqueda y pasa a ser un estado natural, porque hay paz interior. Hay tranquilidad de saber que cada logro vino de un camino correcto, que no hay nada oculto, nada que deba esconderse, sin culpas, sin arrepentimientos por lo que se ha hecho. Y la prosperidad, en este contexto, también adquiere una definición mucho más amplia y completa. No es solo financiera. Involucra salud emocional, relaciones saludables, paz dentro del hogar, seguridad en el futuro y la certeza de que la vida está alineada con un propósito mayor. Es la prosperidad que no quita el sueño, que no trae angustia, que no cobra el precio del alma. La persona que vive según los principios de Dios entiende que prosperar no es competir, no es ser mejor que los demás, no es ostentar. Es vivir una vida plena donde hay equilibrio entre trabajo, familia, espiritualidad y descanso, donde cada área de la vida se fortalece mutuamente creando una base sólida que sostiene cualquier crecimiento. La felicidad y la prosperidad que vienen de Dios son sostenibles. No se desmoronan ante las crisis, no se pierden con los cambios del mercado, no desaparecen cuando surgen dificultades. Al contrario, permanecen porque están arraigadas en algo que no cambia, que no falla y que no depende de las circunstancias externas, los principios eternos de Dios. Esta es una prosperidad que genera descanso, que trae ligereza y que se refleja no solo en el presente, sino también en el futuro. No se limita a la hora. Alcanza generaciones, construye legado, forma familias fuertes, empresas éticas, comunidades saludables y sociedades mejores. Por eso no es exagerado afirmar que temer a Dios y caminar por sus caminos es la mejor inversión que alguien puede hacer en la vida, porque todo lo que se construye sobre este fundamento permanece, crece, florece y se multiplica de una manera que ninguna fuerza de este mundo puede destruir. Capítulo 6. La bendición que se multiplica, prosperidad que atraviesa generaciones. El Salmo 128 no habla solo del hoy. Apunta al futuro, a algo que va mucho más allá de la vida de quienes practican estos principios. Habla de una bendición que se extiende, que se multiplica y que atraviesa generaciones. Y esta es quizás una de las mayores expresiones de prosperidad que alguien puede experimentar. Saber que tu vida se ha convertido en un canal de transformación no solo para ti mismo, sino para toda tu descendencia. Cuando la Biblia describe a los hijos como brotes de olivo alrededor de la mesa, no lo hace por casualidad. El olivo es un árbol sumamente simbólico. Es resistente, longevo y más que eso, genera frutos durante cientos de años. Un solo olivo bien cuidado puede atravesar siglos, bendiciendo generaciones enteras con sus frutos y su aceite precioso. Esto significa que cuando alguien decide vivir bajo el temor del Señor y caminar por sus caminos, no solo está construyendo una buena vida para sí mismo, está en realidad plantando un árbol de bendiciones que sus hijos, nietos e incluso bisnietos podrán cosechar. El mundo intenta enseñar que el legado está en bienes materiales, casas, autos, dinero, herencias financieras. Y de hecho, todo eso tiene su valor y puede ser parte del legado.
Pero la palabra de Dios revela que el mayor legado que alguien puede dejar son los principios, los valores, la fe y la integridad. Una herencia financiera, sin valores sólidos, sin temor a Dios, puede perderse en una sola generación. ¿Cuántos hijos de personas ricas terminan destruyéndose justamente porque recibieron bienes, pero no recibieron principios? Porque recibieron dinero, pero no dirección, carácter y sabiduría. Y el resultado es un ciclo que termina en desperdicio, destrucción y dolor. Por otro lado, cuando una familia se edifica sobre el temor al Señor, sobre el trabajo honesto y sobre la búsqueda de los caminos de Dios, la prosperidad se convierte en algo permanente. Ya no depende de las circunstancias, la economía o el azar. Se convierte en parte de la identidad de esa casa, de ese apellido, de esa historia. La bendición que viene de Dios no es limitada. Se derrama. Alcanza a los hijos, nietos y generaciones siguientes. Se manifiesta en la salud emocional de la familia, en la sabiduría que se pasa de padres a hijos, en las decisiones correctas que se enseñan y practican, en la manera en que cada miembro de la familia aprende a relacionarse con el dinero, el trabajo, el prójimo y sobre todo con Dios. El Salmo 128 es un mapa claro. Muestra que la verdadera prosperidad no es un destino, es un camino. Y es un camino que comienza con el temor a Dios, sigue con trabajo honesto, florece en la familia y finalmente se transforma en un legado que nunca se pierde. Cuando alguien elige vivir de esta manera, su vida deja de ser solo una historia personal y se convierte en una poderosa semilla plantada en el suelo de la eternidad. Porque todo lo que se construye sobre los principios de Dios no solo permanece, sino que se multiplica, da frutos, fortalece generaciones y escribe una historia que ni el tiempo, ni las crisis, ni las circunstancias pueden borrar. El Salmo 128 nos entrega una verdad poderosa y al mismo tiempo simple. La verdadera riqueza no comienza afuera, no comienza en las oportunidades del mercado, ni en los logros materiales. Comienza dentro de tu hogar, en el temor a Dios, en el trabajo honesto, en los principios que eliges vivir y enseñar, en la manera en que conduces tu vida, tu familia y tu propósito. La felicidad y la prosperidad no son un destino que se busca. Son el resultado natural de un camino alineado con Dios. Y cuando ese camino se recorre con fidelidad, no solo bendice tu vida, sino que se extiende a las generaciones que vendrán. Este es el tipo de riqueza que ni el tiempo, ni las crisis, ni las circunstancias pueden borrar. Ahora quiero saber de ti. Responde en los comentarios. ¿Crees que la verdadera prosperidad comienza en el hogar? Comparte tu opinión. Puede bendecir a muchas personas que están escuchando este mensaje. Si esta reflexión tiene sentido para ti, no olvides darle me gusta a este video. Eso ayuda mucho para que este mensaje llegue a más personas. Comparte con alguien que amas, que necesita escuchar esta palabra hoy. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perder ningún contenido que te ayude a crecer financieramente, espiritualmente y emocionalmente, siempre basado en la sabiduría eterna de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te prospere y haga resplandecer sobre ti y tu casa su luz. Y nunca olvides, la verdadera riqueza comienza donde los ojos del mundo no ven, dentro de tu hogar, dentro de tu corazón y en el camino del temor al Señor.